Estamos, bueno, dando un paso más dentro de la parte de osteología. Ya hemos visto todos los huesos de la cabeza, columna vertebral, hemos visto tórax. Y ahora vamos a la osteología de la extremidad superior. El tema número 7 nos habla de la osteología de la extremidad superior. Hay un concepto que es cintura escapular y cintura pélvica, ¿no? Esas cinturas son aros óseos formados que van a proteger o van a brindar soporte a una estructura. Por ejemplo, la cintura escapular, eso estoy haciendo como introducción, para que entiendas dentro de los conceptos, va a estar formado por dos huesos. Uno, ¿cuántas cinturas escapulares tenemos? Tenemos dos. Tenemos una cintura escapular derecha y otra izquierda. Y están formadas por dos huesitos. Esos huesos son la clavícula y la escápula. Esta clavícula y escápula van a brindar sostén a todo el miembro superior. Estamos hablando a los huesos del brazo, antebrazo, de la muñeca y de la mano, ¿no? Iniciamos el avance de extremidad superior. Esa cintura escapular, como lo mencioné, está formada por la clavícula y la escápula, y ahora vamos viendo cada uno de estos huesitos. La clavícula tiene forma de S itálica, como tú puedes ver. Tiene una porción medial y una porción lateral. Es un hueso largo, curvilíneo, no regular, pero que medialmente se va a articular con el esternón, con la horquilla esternal, y va a formar la articulación esterno-clavicular. O sea, las articulaciones reciben el nombre de los huesos que se están juntando. Entonces recibirá el nombre de esterno-clavicular. Y tú sabes que en la parte lateral de la escápula hay una apófisis, que es el acromion, que también va a brindar inserción o se va a juntar con lo que es la clavícula, pero con la parte distal o lateral, como tú puedes observar en el gráfico. Y ese sector o esa articulación se denomina articulación acromio-clavicular. Acromio de la espina, o sea, de la apófisis del acromion de la escápula, y, bueno, clavicular por el hueso clavicular. La escápula es un hueso triangular, tiene superficies irregulares, tiene una cara interna, una cara externa y una cara lateral, como podemos observar. En la cara externa, como tú puedes ver, que es el gráfico que muestra una división superior e inferior, tienes una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa para la inserción de músculos supra e infraespinosos, que son músculos grandes de la espalda, respectivamente. Tenemos una cara interna, en la cual también se van a ir a articular o a insertar tendones que van a sostener el hombro, y tenemos una cara lateral donde tenemos esa espina que nosotros vemos que es el acromion, en la cual se va a ir a articular lo que hemos mencionado, el hueso anterior, que es la clavícula, y va a formar la articulación acromio-clavicular. Algo importante a recalcar es que debajo de esta estructura anatómica tenemos una cavidad, que es la cavidad glenoidea, como tú puedes observar en el gráfico, y esa cavidad glenoidea, que es como esa escotadurita, un sector cóncavo, es donde se va a insertar la cabeza del húmero y permite esa movilidad. ¿Ya? Avancemos. El húmero es un hueso largo, forma parte o es el único hueso que va a formar lo que es los huesos del brazo, y tiene muchas características, como por ejemplo esa zona redondeada, esa zona esférica es la cabeza humeral. La cabeza humeral se va a articular con la cavidad glenoide de lo que es la escápula, y por eso se llama la articulación glenohumeral, ¿no? Luego de la cabeza, como tú puedes observar en el gráfico, y esto te invito a que tengas un gráfico explicativo de lo que es el húmero para recordar algunas de sus partes. No entran partes en sí el día del examen, pero para que tengas idea en la parte de traumatología, por ejemplo, en la parte de fracturas, qué lugar del húmero se está afectando. Entonces es bien tener conocimiento por lo menos de lo básico, de los nombrecitos de las estructuras anatómicas del húmero, ¿no? El húmero tiene, como te mencioné, la cabeza, luego tenemos un cuello anatómico, un cuello quirúrgico, un tubérculo mayor y uno menor, ¿no? Troquín-troquíter. Luego vamos a tener, esta es como te había mencionado en un tema de introducción de huesos hace rato, tenemos una diáfisis, que es la parte media, la parte más larga del húmero, y dos epífisis. La epífisis proximal es la que yo te acabo de mencionar, de la cabeza, cuello anatómico, cuello quirúrgico. Y la epífisis distal vamos a tener una tróclea, una peritróclea, un cóndilo y un epicóndilo, que son 4 protuberancias que tiene esta porción distal del húmero, que van a llevar a insertarse con muchos músculos, con tendones, etcétera, que le van a ayudar a cumplir la función de palanca al húmero, ¿no? Y tenemos dos fosas, una que es la fosa holocraneana y otra que es la fosa coronoidea. ¿Y de qué te van a servir estas dos fositas? Cuando nosotros llevemos el siguiente hueso, que es el cúbito, quiero que tú veas cómo es la parte proximal del cúbito. El cúbito tiene una forma de garra, y esta garra, la parte mayor, se va a llamar olecranon, y la parte menor apófisis coronoides. Entonces el olecranon va a ir a la fosa holocraneana,
y la apófisis coronoides a la fosa coronoidea. Y es por eso que el cúbito logra este movimiento de nosotros del brazo para no, digamos, tener una hiperextensión, porque ahí va a chocar el olecranon, ¿no? O en la parte anterior, la fosa coronoidea. Entonces esa sujeción en forma de garra la producen los dos elementos anatómicos del cúbito, haciendo sus inserciones netamente en la parte distal del húmero, tanto en la fosa holocraniana y en la fosa coronoides. Sigamos avanzando. Y hemos visto brazo, veamos el antebrazo, y pues vamos a ver que está formada por el cúbito y el radio que les había mencionado hace un momento. El cúbito con esas dos estructuras importantes, la apófisis coronoides y el olecranon que les mencioné. Luego tenemos una diáfisis, vamos a tener una epífisis distal que se va a ir a articular, en este caso, pues en la parte medial con lo que es el radio. El radio tiene una cabeza radial que es plana, que se va a articular también con parte de lo que es el cúbito y en la parte, bueno, en la parte proximal, ¿no? Pero en la parte distal se va a ir a articular con el escafoides y el hueso piramidal. Además que también se va a articular con el cúbito. Entonces tiene tres articulaciones el radio a nivel distal: el escafoides, el piramidal y la parte distal del cúbito. Vamos avanzando un poco más y vemos los huesos de la muñeca, que están formados por la parte distal de los huesos que te los mencioné y por los huesos del carpo. Luego tenemos el metacarpo y luego tenemos a las falanges. Los huesos del carpo son 8 y están divididos en 2 hileras. Esas 2 hileras te las tienes que saber de memoria. ¿Cuál es la primera y cuál es de la segunda hilera? Porque te puede caer en forma de pregunta. Por ejemplo, uno de los siguientes huesos forma parte de la segunda hilera del carpo y te puede caer el semilunar, etcétera, ¿no? Pero tú tienes que saber cuál es la primera y cuál es la segunda. Entonces tenemos el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, que van a formar parte de la primera hilera de los huesos del carpo. El trapecio, trapezoide grande y enganchoso son los otros 4 huesos que forman parte ya no proximal sino distal de los huesos del carpo y donde se van a ir a articular generalmente lo que son los huesos del metacarpo. Los huesos del metacarpo y esos huesos larguitos son 5 que van a ir desde el pulgar hasta la parte medial del 1 al 2, 3, 4, 5 numeradas o nombradas en números romanos y que la particularidad de los mismos es que la cabeza de estos van a formar los nudillos de tus manos. Entonces hemos visto, ¿no? Huesos del brazo, del antebrazo, del carpo y del metacarpo. Estos huesitos largos que tú tocas en tu mano son los huesos del metacarpo y las cabecitas van a formar los nudillos. Las falanges no tenemos que olvidarnos, tenemos 3 falanges por dedos, tendríamos 12 falanges, ¿no? Contando el meñique, el anular, el medio y el índice. Pero el pulgar solamente va a tener 2, un proximal y un distal. Los demás tienen un proximal, un medial y un distal. Entonces vamos a tener un total de 14 falanges. ¿Qué más es importante en cuanto a los huesos del miembro superior? Necesito que des una leída en el ABCMed, que todas tus dudas las despejes con las clases que estamos dando. Pero lo más importante es que conjunciones todos estos conocimientos en la parte de traumatología, puesto que generalmente huesos, ¿en qué van a caer la mayor cantidad de preguntas? Pues en la parte de trauma. ¿Y cómo vamos a responder? Conociendo la parte de anatomía de osteología. Nos vemos en un siguiente tema donde tocaremos la continuación, que es un miembro inferior.